¿qué es lo justo? En nuestros tiempos esa pregunta puede ser un poco difícil de responder, por la falta de una base firme para determinarlo. Los conceptos de bien y mal están desdibujados. ¿Por qué? Porque posmodernidad, globalización y todo eso. La religión ya no nos da las respuestas que antes nos otorgaba. Los conocimientos avanzaron y las fueron contradiciendo. La ciencia tampoco, y esto lo aprendimos a base de golpes y de bombas atómicas. El respeto a las minorías y la pluralidad también nos arrebataron la posibilidad de encontrar estos valores en la opinión generalizada. Sabemos que las costumbres muchas veces se equivocan. Todos estos relatos que determinaban qué está bien y qué está mal han ido perdiendo fuerza, y el tema se transformó en una cuestión de subjetividad. Lo bueno y lo malo varía de persona en persona. Nos encontramos en las antípodas del fantástico mundo de Tolkien, en donde la Torre Oscura y Sauron son la maldad pura y tienen que ser destruidos. En El Señor de los Anillos no hay lugar para discusiones sobre el bien o el mal. Frente a esto, la pregunta ética por cómo debo actuar parece ser innecesaria. Si estoy seguro qué es bueno y qué es malo, sé claramente qué tengo que hacer. Sé muy bien que el Señor Oscuro de Mordor es un mal tipo, y si quiero ser bueno tengo que alejarme de él. Sin embargo, no todos los personajes del Señor de los Anillos son defensores del bien inamovibles. Hasta Gandalf tiene miedos, inseguridades y hasta oscuridad dentro de él. Teme lo que puede llegar a ser si tiene el anillo. Por lo tanto, la pregunta cambia. No se centren en qué es lo bueno o lo malo, cosa que ya sabemos. Sino la pregunta es ¿por qué preferir el bien al mal? ¿Por qué ser bueno y no malo? Saruman sabía perfectamente que estaba mal hacer un pacto con Sauron, y aún así lo hizo. ¿Por qué? ¡Destrúyelo! No. Platón, en su obra La República, se plantea estas interrogantes y algunas más. Este es el primer video de una serie de 3 en donde analizaremos la Tierra Media a partir del filósofo. Empezaremos pensando la corrupción, en el siguiente analizaremos el concepto de justicia en profundidad, y en el último nos centraremos en la organización política y los gobernantes. Es interesante ver cómo las obras de Platón sirven para explicar muchos aspectos de la Tierra Media. Hay que aclarar que nos vamos a centrar en las películas, así todos podemos entenderlo. En el libro 2 de la República, Platón intenta destruir una concepción de justicia bastante generalizada en su época, y por qué no, también en la nuestra. Consiste en considerar a la justicia como algo a lo que tenemos que responder por obligación. Tengo que actuar bien justamente por las consecuencias negativas de ser injusto, no por la acción misma. No hay que robar, no porque robar esté mal, sino por las consecuencias que traerá si me llegasen a atrapar. Para explicar esto nos propone un mito sobre un tal Giges, un simple pastor. Este relato nos habla de que durante una gran tormenta se abrió el suelo y nuestro protagonista se introdujo en un agujero. Allí encontró un caballo de bronce con unas compuertas. Adentro del animal halla lo que aparentemente es un hombre, aunque destaca que era más grande de lo normal. Estaba completamente desnudo y solo tenía en su dedo un anillo. No me digan que no es la típica historia de ovnis del History Channel. En fin, el anillo encontrado, que para mí claramente era tecnología alienígena, tenía la capacidad de hacer invisible al portador. Giges, aprovechándose de esto, sedujo a la reina, mató al rey y se quedó con el reino. El anillo permite a este pastor ser injusto sin que nadie lo note. Puede evadir el castigo por sus actos deshonestos. Y siendo sinceros, creo que todos alguna vez pensamos en este tipo de cosas. ¿Qué haríamos si tuviéramos la capacidad de ser invisibles? Generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza sería algún acto delictivo, robar un banco o una cuestión por el estilo. Si tenemos la posibilidad de actuar injustamente sin que nadie lo note, siempre estará la tentación de usar el poder para el mal. Bajo esta perspectiva, los seres humanos somos injustos por naturaleza, solo que por miedo a las consecuencias obramos justamente. Y esto mismo encontramos en el anillo de Tolkien, una herramienta que nos permite imponer nuestra voluntad sin importar lo que esté bien o esté mal, sin el mínimo temor a las consecuencias de los actos malvados o sus represalias. Aquí un otro que puede castigarme funciona como un límite,
como un control para que cada cual actúe conforme a lo justo. El problema central que encontramos en este punto es que la voluntad no siempre quiere el bien. Puede ser que las intenciones de Boromir sean buenas y termine con la guerra. Sin embargo, también quiere que Gondor sea un gran imperio. Puede que en algún sentido use el anillo con un fin justo, pero nada impide que luego de acabar con el Señor Oscuro decida dominar toda la Tierra Media. El problema se encuentra en que las pasiones se pueden desbocar por la impunidad que proporciona el anillo. Este otorga un poder tal que libera la oscuridad que cada uno lleva adentro. En este momento llegamos a una situación bastante compleja. Estamos afirmando que es mejor ser injustos pareciendo ser justos que ser justos pareciendo ser injustos. Si tengo la habilidad suficiente o, en su defecto, un anillo o un artefacto alienígena para encubrir mis actos malvados, preferiré obrar mal a bien, cosa completamente alejada de la pretensión de Platón. Sin embargo, el filósofo nos propone una salida. Uno podría pensar que aquel que use el anillo será el más libre. Si tuviera sus poderes podría hacer lo que fuera. Podríamos llevar a cabo todos nuestros caprichos, todos nuestros deseos, y sin que nadie pueda interferir en lo que queremos. En realidad no seríamos tan libres. En esta situación uno se vuelve esclavo de sus pasiones, de sus deseos. Es interesante ver cómo el anillo produce un sentimiento similar a una droga, y en su falta se produce una suerte de síndrome de abstinencia. De todas maneras, no solo hay que remitirse a los problemas de adicciones. ¿Cuántas veces nos cuesta levantarnos por la mañana de la cama? O no pasarnos y comer de más. O no estudiar por mirar una película. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por nuestros placeres para luego sentir culpa por no haber hecho lo que correspondía? Nuestra razón nos dice que debemos actuar de una manera y se enfrenta a las pasiones que nos dicen que debemos actuar de otra. Para Platón, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que la razón dictamina. Gollum representa esto claramente. Es más, ha llegado a disociarse en dos personalidades bastante opuestas. Una es ambiciosa y fuerte, no teme matar o hacer lo que fuera por el anillo. Y la otra es más tranquila, miedosa y hasta odia el anillo. Sabe perfectamente que le hace daño y si pudiera lo dejaría. En resumidas cuentas, el anillo tiene la capacidad de quitar el control racional, por así decirlo, y entregarlo a los sentimientos más bajos. Los miedos, las pasiones, la ira, la venganza. Bueno, te dejo unos segundos para que vayas abajo y le pongas me gusta y te suscribas si querés ver más videos así de filosofía y cine. Como vimos, en la Tierra Media lo bueno es evidente. Sabemos que está bien y que está mal, pero nuestras pasiones pueden dominarnos y hacer que obremos mal. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar por qué Frodo era el más indicado para llevar la carga? La respuesta es más simple de lo que imaginan. Los enanos, amantes de las joyas, serían fáciles de corromper. Sus pasiones los llevaron a despertar al Balrog, que fue su perdición, y a su vez también son orgullosos y tercos. Los humanos, por su parte, ansían poder, tienen grandes imperios y son corruptibles. Y los elfos, que no pueden morir, son rencorosos y vengativos. Sin hablar que todas las razas de la Tierra Media sienten resentimiento entre ellas. Hay bastante odio y racismo por todos lados. En cambio, los hobbits no son para nada ambiciosos. Disfrutan de las cosas simples de la vida, como son sus 6 comidas diarias, una fiesta, fumar, su comunidad, la comarca. Frodo solo quiere destruir el anillo para volver a su agujero hobbit, no tiene ninguna otra intención. Él no usaría el anillo para el mal porque ya tiene todo lo que necesita, todos sus deseos están satisfechos. ¿Qué podríamos llegar a pensar de todo esto? Que debemos tener mucho cuidado al alimentar nuestras pasiones. Cada vez nos exigen más, cada vez son más difíciles de satisfacer. El resentimiento crece con los años y se hace insostenible. La ira soportada va creciendo poco a poco hasta estallar. En síntesis, ¿qué podría enseñarnos el Señor de los Anillos? Que debemos tener mucho cuidado al alimentar nuestros apetitos, porque en cualquier momento pueden adueñarse de nosotros.